Es la imagen de la indignación. El motivo, la sentencia por el caso de La Manada. 5 meses después ya se sospechaba que los 3 magistrados no estaban de acuerdo y así ha sido. Se condena a los 5 integrantes de La Manada por un delito de abuso sexual. 9 años de prisión para cada uno. Nada que ver con la petición de la Fiscalía y acusaciones, más de 20. El motivo no es agresión sexual porque se considera que no hubo violencia ni intimidación. Por lo tanto, tampoco es violación. Todas las partes van a recurrir ahora al Supremo, unos para pedir la libre absolución, otros para que se eleve esta pena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marea de indignación en la red y en la calle. No hay intimidación en un acto en el que 5 hombres abusan de una mujer. El magistrado discordante apunta incluso en la sentencia que en las grabaciones del acto ve desinhibición total y ambiente de jolgorio por parte de todos, de condenados, pero también dice de la víctima. Enseguida ponemos luz sobre el que sin duda es el tema del día de este jueves 26 de abril. Así comenzamos. Enseguida les vamos a contar todos los detalles de esta sentencia, los matices y también hablaremos con un profesor de Derecho Penal para que nos dé su opinión sobre esta condena. Pero antes, una muestra de la indignación que se ha desatado en todo el país. En las redes reina la etiqueta, vuelve a reinar, yo sí te creo, y en las calles las movilizaciones que ahora mismo están en marcha también, por supuesto, por toda Galicia. En A Coruña está nuestra compañera Lucía Vidal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos. Desde las 8 de la tarde, este es el lema que se corea en el obelisco de A Coruña. No fue abuso, fue violación. Aproximadamente varios centenares de personas concentrados de todos los perfiles, más jóvenes, mayores, niños, adultos y de ambos géneros, tanto hombres como mujeres, disconformes con esa sentencia que es hoy protagonista de este jueves y que condena a cada uno de los 5 miembros de La Manada a 9 años de prisión. Una sentencia que consideran, como escucháis de fondo, injusta, entre otros adjetivos que hemos escuchado, y muy lejos de lo que pedía la Fiscalía, 22 años, y bastante menos de lo que solicitaban las acusaciones particulares y populares, casi 25 años. A Coruña es una de las ciudades que acoge desde las 8 de la tarde una de las movilizaciones ciudadanas contra una sentencia que ha causado una verdadera ola de indignación en nuestro país y que se está repitiendo en otras ciudades de la geografía gallega, como Vigo, como Ferrol o Santiago, entre las 8 y las 8:30. En el fondo, 2 de los grupos que han convocado esta manifestación con pancartas en las que podemos leer consignas como contra las violencias machistas o mujeres en marcha até que todas sexamos libres. Muchas banderas de color morado, el color contra la violencia machista, y mano roja, símbolo contra las agresiones sexistas, carteles y cartulinas en las que podemos leer hermana, yo sí te creo o asco. En un momentito volveremos a conectar para hablar con algunas de las personas que han decidido hoy bajar a la calle ya hasta ahora para mostrar su indignación. Gracias, Lucía, gracias, compañeros. Enseguida volvemos con vosotros. Como decís, es la muestra de la indignación que recorre todo el país y que se desataba a primera hora de la tarde. 9 años para los 5 integrantes de La Manada. Se les condena, como les decimos, por abuso sexual y no por agresión sexual. Es decir, según la sentencia, los abusos se produjeron sin consentimiento, pero sin el uso de violencia o intimidación. La Fiscalía, como decía Lucía, pedía más de 22 años de cárcel, las acusaciones particulares más de 25. Debemos condenar y condenamos. Los 5 acusados han sido condenados por un delito continuado de abuso sexual. El tribunal les impone 9 años de prisión, 5 más de libertad vigilada, la prohibición de acercamiento a 500 metros de la víctima y también de comunicarse con ella durante 15 años. Entre todos tendrán que indemnizarla con 50.000 euros, la quinta parte de lo que ella reclamaba.
A Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, además le impone una multa de 900 euros por delito leve de hurto y no de robo con violencia por quitarle el móvil a la joven. De la condena se descontará el año y 9 meses que ya llevan encerrados. La sentencia ha tenido el voto discordante de uno de los magistrados. Don Ricardo Javier González Pedía la libre absolución de todos los delitos menos del hurto y la puesta en libertad de todos los acusados. Los integrantes de la manada han sido condenados por abuso sexual, no por agresión sexual. Pero ¿cuál es la diferencia? La agresión sexual contempla que alguien accede al cuerpo de otra persona para una actividad explícitamente sexual sin consentimiento y mediante violencia e intimidación. La penetración es la forma más grave, pero no la única. ¿Por qué no se ha condenado entonces a la manada por agresión sexual? La clave está en la violencia e intimidación. Se considera que no se ha producido ninguna de esas acciones contra la joven que denunció a la manada. Por eso la condena es por abuso sexual. Su definición: acceder al cuerpo de otra persona sin su consentimiento y sin violencia física. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los menores que no pueden prestar ese consentimiento, también con las personas con incapacidad o con aquellas que están bebidas o drogadas. ¿Por qué tampoco es una violación? Porque la violación es en sí una agresión sexual, con violencia e intimidación por tanto, y en este caso la sentencia dice que es un abuso. Esta diferenciación ha levantado una enorme polvareda social. ¿No hay intimidación en un acto en el que 5 hombres actúan contra una mujer? Si ella se hubiese defendido y la hubiesen agredido, ¿sí sería una agresión sexual? ¿Y si tuviese lesiones? Preguntas que están en el aire que hoy queremos resolver con criterio y con una voz autorizada. José Antonio Ramos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Puedo matizar solo una cosa? Sí, por supuesto. De la Universidad de Da Coruña, no me metan en la competencia. Universidad de Da Coruña, rectificado. Da Coruña, sí. Rectificado. José Antonio, en primer lugar, tú estás en la calle, has leído la sentencia, lo que más le llama la atención a la gente es que se condene a los miembros de la manada por abuso sexual y no por agresión sexual. Se considera que no hubo ni violencia ni intimidación. Nos preguntamos, 5 personas contra una, ¿eso no es intimidación? Bueno, ahí lo importante, lo que me gustaría que quedase claro desde el primer momento, porque es fundamental y a veces no se explica bien y los expertos a veces no hacemos pedagogía, es los jueces de lo penal, cuando tienen que llevar adelante un juicio en el que se le pide una pena de prisión a una persona, lo que tienen para condenar es que estar acreditados, es decir, tienen que tener claro, más allá de toda duda, que algo ha sucedido. Que una sentencia diga que no les ha quedado claro, más allá de toda duda razonable, el hecho de que de que haya habido intimidación o violencia no implica que no la haya habido. De mismo modo que una absolución, en cualquier caso, no significa que el hecho no haya sucedido, sino que no ha habido prueba suficiente. En este caso, los 3, tanto los dos que votan, hombre y mujer, a favor de la condena, como el disidente que vota a favor de la absolución, los 3 dicen que no les ha quedado suficientemente acreditado que haya habido ni violencia física, en el sentido de empujones, golpes, etcétera, ni intimidación en el sentido estricto de la intimidación, es decir, una amenaza o, como dice la sentencia, que no se le dijo en ningún momento que si no se dejaba le iba a pasar algo, etcétera. De hecho, ella misma, según recoge la sentencia, la víctima, dijo: cuando me metí en el portal no sentí miedo ni me sentí intimidada, solo me sorprendió. Y esto lo que hace, a juicio de la mayoría, de los 2 magistrados que son el ponente de la sentencia y la otra compañera, lo que sí existió es una situación de bloqueo, una situación en la que ella, al verse efectivamente rodeada de 5 hombres, mayores en edad todos ellos y mayores en complexión física, ella no tuvo una capacidad de reacción, que desconectó y que sencillamente se dejó hacer, lo que es constitutivo de un abuso sexual, pero no de una agresión sexual, porque lo que es el hecho en sí de la violencia no ha quedado acreditado y el hecho de una amenaza
tampoco ha quedado suficientemente acreditado a su juicio, con independencia, insisto, de que haya sucedido o no, porque eso es una cuestión distinta. José Antonio, hablabas de ese magistrado que ha emitido un voto particular pidiendo la absolución de los acusados. Eran 3 magistrados. ¿Cuánto peso tiene o en qué medida determina la sentencia ese voto particular? Porque hay que decir que de más de 370 folios, más de 200 corresponden al voto particular de este magistrado, ¿no? Sí, a mí, sinceramente, cuando abrí el archivo, lo que más me llamó la atención fue precisamente eso. Son 130 páginas de la sentencia en sí, 240 del voto particular. En sí mismo, un voto particular es sencillamente que un magistrado de un tribunal se desvincula de la decisión de la mayoría, pues a cualquier efecto, para que quede claro que él votó otra cosa. Y en sí mismo no tiene una relevancia jurídica, porque lo importante es la mayoría y la sentencia que se va a ejecutar es la condena de 9 años. Pero sí tiene, en mi opinión, visto este voto particular, después de habérmelo leído completo, que lleva su tiempo, sí tiene un peso, digamos, extrajurídico, en la medida en la que está muy argumentado, él tiene muy clara la absolución. Me llama la atención, además, porque él es muy duro en sus términos. De hecho, veladamente incluso dice que es posible que sus compañeros se hayan visto sobrepasados por el juicio paralelo, es decir, a veces afirmaciones que son raras en un magistrado, él lo tiene clarísimo, y aunque en sí mismo no tiene un valor jurídico, lo cierto es que le deja las defensas de los acusados, de los ahora ya condenados, a efectos de un recurso, les deja el camino bastante libre, porque tiene toda una batería de argumentación, de contradicciones de la víctima, en fin, ha hecho un trabajo que parece, vamos, digno de la mejor defensa. Entonces, en sí mismo no tiene un valor, pero yo, si fuese la defensa de cualquiera de ellos, a la vista de que el magistrado se ha tomado la molestia de contradecir en toda su extensión la sentencia de la mayoría, evidentemente se van a agarrar a ella sin ninguna duda. Esa extensión que a ti te llama la atención, José Antonio, que eres un hombre de la justicia y de la enseñanza, pues imagínate a nosotros, en realidad, al leer esta sentencia y ver que ese magistrado dice frases como: no aprecio en los vídeos cosa distinta a una cruda y desinhibida relación sexual, dice: sí de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y ciertamente menor actividad y expresividad de la denunciante. Entiendo que cuando hablas de dureza también te refieres a este tipo de argumentación, ¿no? Sí, e incluso a un pasaje que a mí me ha sorprendido todavía más, que es cuando se debate sobre la posible proactividad, que le llaman ellos, de la víctima en la situación sexual, en la relación sexual, y él dice en un momento, cosa que me llamó poderosamente la atención, porque son, entre otras cosas, ganas de meterse en un lío innecesariamente, porque es un comentario ajeno al derecho, que podría, que el hecho de disfrutar o no disfrutar, porque los magistrados mayoritarios dicen que ella se ve claramente que no está disfrutando de la relación sexual, él dice que el hecho de no disfrutar de una relación sexual no hace que la relación deje de ser consentida, ni al revés, que es la parte que más me sorprendió, el hecho de no ser consentida y necesariamente implica que ella no pueda disfrutar, cosa que verdaderamente es una afirmación que si uno no la lee en el conjunto del voto particular así aislada, es verdaderamente dinamita, vamos, como afirmación, decir que incluso sin consentimiento puede haber un disfrute, verdaderamente es una frase demoledora, vamos. Como mínimo contradictorio. Sí. José Antonio, esa condena de 9 años para los 5 integrantes de la manada, para cada uno de ellos, entendemos que se les resta ya el año largo que llevan en prisión, pero ¿cuándo podrían empezar a tener permisos una vez ingresen en prisión? Bueno, depende de lo que suceda, claro. Claro, depende de lo que suceda. Ellos, de momento, están en prisión preventiva. Entonces, a todos los efectos, hasta que no se acabe toda la fase de recursos, que seguro que van a recurrir, porque, claro, una sentencia que está articulada de esa manera y con un voto particular tan amplio y tan fundamentado, seguro que la van a recurrir. Si en ese recurso vuelven a ser condenados y se confirman, por ejemplo, esos 9 años, a esos 9 años se les restará el año y 9 meses que ellos ya llevan en prisión provisional,
más los meses que hayan pasado desde el día de hoy hasta el día que recaiga la sentencia firme, la sentencia pues del Supremo, del organismo al que ellos estén dispuestos a llegar. Y una vez descontado los 9 años, ese año y 9 meses, más los meses o años que tarde el recurso en salir adelante, cuando se halle esa resta, lo que nos quede de la condena, que pueden ser 6 años, por ejemplo, podrán empezar a pedir permisos de salida cumplido un cuarto. Entonces, si lleva entre unas cosas y otras 1 año y 3 meses, por ejemplo, llegar hasta el Tribunal Supremo, que se confirme la sentencia, etcétera, le quedarían solo 6 años y podrían pedirse los permisos al año y medio. Entendemos. José Antonio, espérnos un segundo porque Sí, vamos claro. a escuchar los argumentos de los abogados de ambas partes. La sentencia contiene una condena por un delito de abuso sexual con prevalimiento y un voto particular por el cual se expresa la solución íntegra en los mismos términos expresados anteriormente. Entendemos que el delito de abuso sexual con prevalimiento no pueden ser condenados por él, teniendo en cuenta que no han sido acusados de él. Y si bien es cierto que sí podrían haber sido acusados del delito de abuso sexual en cadena por homogeneidad de los delitos, lo que no puede introducirse es el prevalimiento, teniendo en consideración que no formaba parte de la acusación y no nos hemos podido defender de él. Argumentos había para poder hacerlo, pero no nos hemos podido defender de él en función de que no ha habido acusación. Por lo tanto, entendemos que, con los debidos respetos, la sentencia no es ajustada a derecho y, por lo tanto, la recurriremos. Que simplemente que vamos a recurrirla porque creemos que no es ajustada. Pero nada más, o sea, respetamos la sentencia, pero no estamos disconformes con ella. Hombre, es que para nosotros hay una agresión sexual, no, vamos, una por cada uno de ellos, y no abusos sexuales. José Antonio, decías hace unos instantes, a ver lo que dice ahora el Supremo, pero ¿sería lógico o sucede que el Supremo pueda tanto absolver a los acusados, a los condenados ahora mismo, como elevar muchísimo la pena? ¿Qué es lo habitual, si es que hay un habitual, si se puede decir así? No hay un habitual porque en derecho y en derecho penal en particular cada caso es un mundo, cada proceso es un mundo. La aportación de pruebas es distinta, el tipo de prueba es distinta, cada contexto es distinto. En el ámbito específico de delitos sexuales, mucho más, porque cada contexto en el que se produce una relación sexual, tanto consentida como no consentida, pues cada uno evidentemente es completamente distinto del otro, y es siempre difícil hacer un pronóstico de qué pueda opinar el Tribunal Supremo, porque quienes tienen la inmediatez de la prueba, quienes han oído a la chica, quienes han oído a los miembros de la manada, peritos, guardias civiles, etcétera, etcétera, son los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra. Entonces, cuando llega al Supremo le llegan las cuestiones técnicas, las cuestiones como la que apuntaba el primero de los abogados que ha intervenido ahora, que habéis puesto la grabación. Sí, el abogado de la defensa, de 4 de ellos. Aspectos técnicos, como si es posible que unos señores que son acusados de un delito de violación no sean ni condenados por la violación ni absueltos, sino condenados por un delito que no era por el que se eran acusados. Entonces, esa es una cuestión técnica en la que el Supremo sí puede entrar. En valoraciones más de la prueba, visto que no va a ir ni la chica ni los acusados, ni nadie, ni la policía foral, absolutamente nadie allí a reproducir la prueba en el Supremo, ahí no se van a meter. Pero en cuestiones técnicas pueden, desde condenarlos a los 20 años que pedían las acusaciones hasta absolverlos. Cualquier solución es posible porque cada caso es un mundo. José Antonio, la última. Hubo una enorme polémica durante el juicio porque se presentó un informe, una investigación privada que analizaba el comportamiento de la víctima, sobre todo cómo se comportó, cómo era su modo de vida y cómo se comportó tras la que era en ese momento una supuesta agresión. ¿Tú crees que eso ha podido influir en esta sentencia? Yo creo que no, en parte no y en parte no puedo saberlo. Yo creo que se malinterpretó la aportación de esa prueba, porque la aportación de esa prueba, que en concreto era unas fotografías de Instagram, según nos relata la sentencia, una fotografía del Instagram de esta chica en la que ella
ponía como frase hagas lo que hagas, quítate las bragas, que era posterior en un mes a la agresión sexual, al abuso sexual, como lo han considerado en la audiencia, no estaba dirigida a saber si ella había sufrido o no efectivamente una relación sexual no consentida, sino a ver qué cantidad de dinero se le debía abonar en caso de una condena por responsabilidad de ellos, por el trauma y por las lesiones que ella podría haber sufrido a nivel psicológico, digamos. Ella pedía 250.000 euros en concepto de pues estrés postraumático y cómo había influido negativamente en su vida a todos los niveles esa situación. En la sentencia se dice expresamente que no tienen en cuenta ese informe de los detectives porque, y lo dicen así textualmente, ella no tiene por qué llevar una vida de ermitaña, puede hacer con su vida lo que quiera, puede subir las fotografías que le dé la gana y eso ni quita ni pone nada respecto a la relación sexual y así fue consentido o no. No obstante, el magistrado disidente sí que lo utiliza y dice que, bueno, que le parece una fotografía y un pie de fotografía muy poco afortunado y lo cierto es que de los 250.000 euros que ella solicitaba como indemnización le han sido concedidos solo 50.000. Entonces, no sé si esa rebaja de 200.000 euros en la responsabilidad civil es porque también los magistrados mayoritarios han creído que, digamos, que no estaba suficientemente acreditado un trauma hasta ese punto de los 250.000 euros o si sencillamente han obviado el informe de los detectives y han actuado libremente. Vamos, ellos niegan expresamente que lo hayan utilizado como prueba porque, insisto, ellos dicen ella puede hacer la vida que quiera, subir las fotografías que quiera, porque ella no es una ermitaña y puede hacer lo que desee con su vida afectiva, sexual y de todo tipo. José Antonio Ramos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, gracias por este análisis y sobre todo por haberte leído e, insisto, analizado esos 371 folios en tiempo récord. Gracias. Hasta otra. Gracias a vosotros, fue un placer. Enseguida volvemos a Coruña para escuchar, como les decíamos, las opiniones de aquellos que participan ahora mismo en la concentración que se convocaba en el Obelisco, al igual que en otros puntos de la geografía gallega. Pero antes queremos mostrarles lo que sucedía esta mañana, a primera hora de la tarde ya, a las puertas de la Audiencia de Navarra. Estallido social contra la sentencia. Vean. La protesta contra la sentencia... ¡Esta justicia es una mierda! Casi rozaba el cordón policial. Un agente baja la pancarta, marca las distancias, pero las manifestantes quieren dar un paso más. Y en el intento de llevar la indignación hasta las puertas del Palacio de Justicia, en el propósito de querer derribar la barrera policial, se produce el forcejeo con la autoridad. ¡Queremos justicia! Nada más conocerse la decisión judicial, se ha desatado un inconformismo. Es una vergüenza. 9 años, ¿solo? Que en cuestión de segundos se ha convertido en rabia. Indignadas, decepcionadas, asqueadas con esta justicia. Es una vergüenza. Un fraude para la madre de Nagore Laffage, asesinada en los Sanfermines de 2008. Parece horrible. La justicia me defrauda constantemente. La sentencia contra la manada... Pues me parece una injusticia terrible. Puesta en tela de juicio. Esto que ven... Por el hecho de ser mujeres, parece ser que nuestro cuerpo lo podía tocar todo el mundo, quisieras tú o no quisieras. Ya no es aceptable. Somos capaces hoy de no aceptar como normal aquello que se nos había dicho que era normal. Esta frase... Que la gente sabe ya que no es no. Nos ha quedado grabada. ¡No es no! ¡No es violación! Esto no es de hombres. Yo soy un hombre, sí, pero no soy eso. Esto sí... Hay una caseta, que es para nosotras. Está ya presente en todas las fiestas. Protocolos de actuación ante la violencia sexual. Esto es pasado. Yo he ido a manifestaciones en la dictadura, yo he ido a manifestaciones en la transición. Éramos 4 peladas. Y esto otro... Nunca habíamos visto las manifestaciones de este año. Parece no tener techo. Como una bola que ha ido subiendo hasta conseguir las manifestaciones del 8 de marzo en toda España. Todo esto por ella. Y eso se lo debemos a una mujer que denunció, que ha aguantado el tipo, ha estado hasta el final y que la verdad no ha tenido que pasar nada bien. ¡No estás sola! ¡Venimos en manada! El juicio de la manada ha despertado a esta sociedad... ¡Que no tenemos miedo! ...dormida hasta hace bien poco.
Como les decimos, una auténtica marea de solidaridad y sobre todo de indignación se ha desatado en todo el país después de que en torno a la 1 de la tarde se conociese esa sentencia de la manada, esos 9 años para cada uno de los integrantes por abusos sexuales. En Galicia de inmediato se convocaron concentraciones, citas que se han extendido por las redes sociales, por ejemplo la de A Coruña, en la que sigue nuestra compañera Lucía Vidal. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Gladys. Pues aquí seguimos casi media hora después de arrancada esta manifestación con la misma intensidad con la que comenzó, con cánticos, con gritos contra la violencia machista y el sexismo. Algunas de las participantes, de las mujeres sobre todo detrás de las pancartas, han depositado esas cartulinas en el suelo y nosotros hemos rescatado de entre la muchedumbre a una de las que hoy se ha movido hasta aquí, hasta la calle, para expresar de viva voz su indignación. Ella se llama Patricia, tiene 23 años y es estudiante de un máster en política social. Patricia, muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué te ha movido hoy aquí a expresarte, pues eso, en voz alta sobre la sentencia que hoy hemos conocido contra la manada? Pues sobre todo la impotencia, la frustración, el miedo a que mañana podemos ser cualquiera de nosotros a las que nos pase. Tenemos miedo, tenemos rabia, tenemos que salir a la calle porque no hay ningún medio que nos proteja, nos sentimos indefensas. Está claro que violar a una mujer a día de hoy no tiene castigo ninguno. En 3 días van a volver a estar en la calle y tenemos miedo, tenemos mucho miedo. Patricia además me comentaba, no he venido sola ni mucho menos, todos los compañeros de clase nos hemos unido para estar hoy aquí, chicos y chicas. Sí, está claro, tenemos que estar todos y todas juntos, tenemos que ser la fuerza que mueva este país porque está claro que el sistema judicial no nos va a amparar y no nos va a proteger en ninguno de los casos. Un sistema judicial machista, patriarcal, que no nos defiende. Tenemos miedo. Patricia, ¿habías seguido muy estrechamente el caso de la manada? Bueno, la verdad es que cuando salió a la luz sí que lo seguí, pero como todos sabemos lo han silenciado hasta hoy. Así que hoy ha sido el día que hemos vuelto a salir a la calle porque lo vemos totalmente necesario. Muchísimas gracias, Patricia. Nada, a ti. La voz de una joven que hoy representa y mucho algunas de las opiniones que hoy hemos escuchado esta tarde. Se empieza a disolver a estas horas más o menos la manifestación que, como decimos, ha congregado a centenares de personas, en el caso de A Coruña, aquí en el Obelisco, en pleno centro de la ciudad, pero también en muchas otras localidades de Galicia, contra esa sentencia considerada por una gran parte de los gallegos injusta. Gracias, Lucía y Seren Rouco, por ese punto de directo en A Coruña, una muestra de lo que está pasando a lo largo de toda la geografía gallega, también, por supuesto, a lo largo de toda la geografía española. Seguimos, aunque es difícil con este jueves, a punto de cumplirse 80 días de la huelga en la justicia. Hoy, Xunta y 4 sindicatos han llegado a un principio de acuerdo. Las 3 centrales que se han desmarcado de ese acercamiento de posturas les han gritado traidores y vendidos. Ya lo ven, ambiente de alta tensión tras aceptarse una oferta que es casi idéntica a la rechazada en la última reunión. Las asambleas de trabajadores deberán ahora darle el visto bueno. La propuesta recoge un incremento del complemento autonómico de 140 euros más al mes para forenses, 135 para gestores, 127 en el caso de los tramitadores y 122 en auxilio. Una cantidad que percibirían en 3 ejercicios, el 50% este mismo año. El principio de acuerdo también prevé una cláusula de revisión automática para que los funcionarios gallegos de justicia estén siempre por encima de la media salarial de las 13 comunidades. También se prevén mejoras en la conciliación familiar y en los juzgados de violencia sobre la mujer. Compró una casa para restaurar y acabaron robándoles hasta los lavabos. Los hechos ocurrieron en el concello lucense de Castro de Rei. Los cacos se llevaron el fregadero, la plancha de la cocina de leña, el calentador, la grifería y hasta un tractor. Como vedes, desvalijaron todo. Pues levaron o que é do cuarto de baño, desfixeron, levaron a plancha da cociña, os grifos, os lavabos, pois todo o mal que puderon.
Levaron o mueble tamén, os armarios ben tirados para diante, e todo iso. Primeiro entraron pola ventana, romperon, e despois se vei que non podían sacar cousas pola ventana e rebentaron a porta. Xa lle levaron as rodas, levaron o motor, e todo, desvalijaron o todo. Despois, por último, viñeron polo que quedou. En una iniciativa pionera, el fiscal de Seguridad Vial de Galicia le ha entregado a una jueza de Vigo un informe criminológico en el que recomienda que le den educación en prisión a un conductor analfabeto. Ramón Jiménez asegura que nunca fue al colegio, que trabajaba en la chatarra, que desde los 15 años está enganchado a las drogas y que fue su padre quien le enseñó a pilotar, que no tiene carnet porque no sabe leer. En el juicio celebrado esta mañana, el fiscal pidió 6 meses de cárcel para él por circular en sentido contrario y sin permiso en el barrio de Coia y frente a un coche patrulla de la policía local que finalmente lo paró. El detenido tiene numerosos antecedentes por delitos contra la seguridad vial. Con Cifuentes fuera de juego, aunque sigue como diputada y con su número 2, Ángel Garrido, como sucesor temporal, muchas incógnitas siguen rodeando al último episodio de la caída de la presidenta de Madrid. Por ejemplo, ¿quién filtró el vídeo del robo en ese supermercado? 15 años después, el socialista Simancas no sabe por qué 2 de sus diputados cambiaron su voto a última hora. Las sospechas de soborno aún en el aire. El tamallazo, paradigma de lo que estaba por llegar. Guerras de clanes, relaciones de poder, espionajes mutuos, dosieres y filtraciones. Se creen que van por encima del resto de la gente. Lo dice uno de los que fue espiado. Seguimientos a Cobo y Prada que se archivaron tras 8 años de instrucción negados por González. Lo que el señor Cobo dice no se sostiene. Pero a él también le siguieron. Fue en Colombia. Filtración que coincidió en el tiempo con otro episodio oscuro. El chantaje del comisario Villarejo por el asunto del ático. Igual que ahora, era una grabación antigua que se utilizó en el momento adecuado para obligarle a dar un paso atrás. Todos contra todos. Cifuentes contra González por el canal de Isabel II. Guerra de difamación con Granados, que revela su relación sentimental. Mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el señor González. Esto obedece a una venganza del señor Granados. Y también contra Aguirre al destapar las irregularidades en la Ciudad de la Justicia. Prácticas políticas que han acabado mostrando esto, el momento más humillante en la sala de seguridad de un supermercado. Ya se me intentó extorsionar hace apenas un par de años. La pregunta es, con toda esa munición, ¿hasta qué punto estos años Cifuentes ha podido gobernar Madrid libre de extorsiones y chantajes? Ha sido uno de los memes más vistos en las últimas horas, el de Cristina Cifuentes como imagen de la campaña de primavera de una conocida marca de ropa. Pero lo que nadie imaginaba es que esta broma sobre el vídeo del robo fuese retuiteada por el mismísimo Ministerio de Hacienda. En su cuenta oficial estuvo colgado durante 9 larguísimos minutos, tiempo suficiente para que los usuarios se hiciesen eco del lapsus e hiciesen aún más chistes a su costa. Se confirma que el cuerpo hallado en la tarde de ayer en Boiro es del vecino desaparecido el pasado 7 de abril. El cadáver estaba en un monte de Triñáns, semidesnudo, pero sin signos externos de violencia. Las prendas de ropa halladas al lado del cuerpo ya se correspondían con las que vestía Francisco José Martínez, el hombre desaparecido. De 54 años vivía con su expareja y 2 hijos de esta en el momento en el que se le perdió la pista. Se llevó casi toda su ropa y documentación. 9 piezas decorativas fabricadas con colmillos de elefante africano se vendían en un portal de internet por 10.000 euros. El equipo del Seprona de la Guardia Civil de A Coruña las ha aprehendido en el marco de un plan de acción contra el tráfico y el furtivismo, un negocio con pingües beneficios. Mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año. Su propietaria carecía de documentación que acreditase su tenencia legal y ha sido sancionada por una infracción administrativa de contrabando. Un vecino de Lugo ha presentado una reclamación ante el concello por daños en su salud y en la de las personas que viven con él. El motivo
el ruido ocasionado por la Orquesta Panorama durante su actuación en las fiestas del barrio de Aponte. Muchos vecinos de Magoy, Fingoy y Augas Ferreas dicen no haber podido dormir por el alto volumen de la música. El número de parados en Galicia ha subido en el primer trimestre de 2016 en 4.400 personas, lo dicen los datos de la EPA. El número de desempleados se sitúa así en 186.500, son 30.600 parados menos que hace un año. En el conjunto de España hay 124.100 parados más. El Gobierno gallego declara bien de interés cultural el archipiélago de Sálvora en la categoría de paisaje cultural. Será el primer espacio con este título creado en 2016. La delimitación del BIC coincide con la propia identificación del archipiélago en la ley de creación del parque, lo que corresponde con 2.500 hectáreas marítimas y terrestres que pertenecen al Ayuntamiento de Ribella. Antes de despedirnos, cambios en el tiempo mañana en Galicia, regresa la lluvia, el primer síntoma de lo que nos espera el fin de semana. ¿Qué tal este viernes en Galicia? Después de una semana y media con influencia del anticiclón de las Azores, regresan las borrascas, así que también vuelve la lluvia. De la mano este viernes de un frente que no va a ser demasiado activo y que dejará lluvias generalizadas, tampoco muy intensas, y con un matiz muy importante, y es que las lluvias caerán únicamente por la mañana. Vamos con la previsión por provincias. En A Coruña, después del paso del frente por la tarde, las lluvias cesarán y el cielo presentará nubes y también algunos claros. Las temperaturas, eso sí, empiezan a descender este viernes de forma importante. Las máximas, como mucho, ascenderán hasta los 17 grados. En la provincia de Lugo, también por la mañana nubes y algunos orvallos, por la tarde cielo más despejado, especialmente en el interior. Importante descenso de las temperaturas también, especialmente en el sur de la provincia de Lugo. Fíjense, la máxima en Monforte, como mucho, subirá hasta los 18 grados. Aunque donde más se va a notar el importante descenso de las temperaturas va a ser en la provincia de Ourense, respecto a los valores que se han registrado durante las últimas jornadas, que en muchos momentos han alcanzado los 30 grados. Pues bien, este viernes, como mucho, el termómetro subirá hasta los 20 grados. Hablamos de un descenso de hasta 10 grados como mínimo en algunos puntos de la provincia de Ourense. Y en Pontevedra también una mañana de nubes y de lluvias, pero por la tarde el cielo quedará algo más despejado y con temperaturas que también descienden. En fin, este viernes regresan las lluvias a Galicia, a toda la comunidad, y el fin de semana regresa el frío, frío polar además, y también la nieve. Así despedimos este jueves. Ya lo saben, quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos mañana a partir de las 8.